Herejías disfrazadas del Evangelio. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7, 15-16. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos se levantarán líderes espirituales que no tienen un verdadero amor al prójimo, ni son limpios de corazón. Por ello se debe tener cuidado a dónde congregarse y tener el discernimiento espiritual para saber cuál es la sana y verdadera doctrina basada en la palabra de Dios. La Iglesia está llamada a estar con Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida, para ayudar a más almas a alcanzar la salvación y construir el sendero a la santificación. Pero lamentablemente, hoy en día, muchos templos están lejos de este basamento bíblico y se enfocan en sus propios beneficios económicos y sociales. Como iglesia, debemos velar porque se predique la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, y como centro principal debe ser Jesús, dejando afuera las tradiciones fraudulentas humanas que nos alejan del camino hacia la luz. En Mateo 15, 6, 9, Jesús les dijo a los fariseos: «Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Esta palabra está más viva que nunca en nuestros días. Es por ello que compartimos 5 características de falsas iglesias que practican la herejía y lo disfrazan del Evangelio. Número 1. Una iglesia donde se predica el Evangelio de la prosperidad y dinero. En Ageo 2:8, «Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos». Si bien es cierto que esto es una realidad bíblica, por ningún concepto debe tomarse como aspecto número 1 de ningún cristiano, porque al ser Dios el dueño de las riquezas, Él mismo proporciona según las necesidades de cada ser humano. Lamentablemente, muchos pastores y líderes espirituales tienen en primer lugar y como ídolo el dinero, ya que ese es su amo y Señor. En Mateo 6:24 dice: «Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Sin embargo, estas personas engañan y manipulan en nombre del Señor, utilizando emociones, necesidades, problemas y hasta la ignorancia para vaciar los bolsillos de sus fieles, demostrando uno de los sentimientos más repugnantes del ser humano, como lo son el egoísmo y la avaricia, para después disfrutar en lujosas mansiones y carros de último modelo a cambio de una palabra que nunca se hará realidad por el Espíritu Santo no está en estas iglesias, olvidando lo que se expresa en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La segunda característica de la iglesia que practica herejía es donde en la enseñanza predomina más la autoridad y el control por parte del pastor a los fieles. Esa iglesia donde él en contexto, las decisiones y las directrices son impuestas sin tener en cuenta las opiniones o el deseos de las personas afectadas. Si bien es cierto que el pastor debe tener autoridad responsable sobre sus ovejas, no debe someterlos, manipularlos y hasta amenazarlos con palabras de maldición, sino hace lo que él y solo él diga. Otro ejemplo de este tipo de líderes es el que no permite compartir ni relacionarte con miembros de otras iglesias y enseñanzas de sana doctrina, fuera de lo que él enseña. Si es así, huye de esta iglesia, porque simplemente es un lobo disfrazado de oveja. En tercer lugar, existen los templos, donde las enseñanzas no se basan únicamente en la Biblia, sino redactaron sus propias doctrinas.
Encontraron algún libro y supuestamente Dios le reveló que es un nuevo evangelio, o complementan con libros escritos por hombres basados en motivaciones, reglas y normas alejados de la luz que es la palabra de Dios misma. Dice Apocalipsis 22, 18-19: Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. En la cuarta posición se encuentran las iglesias o sectas legalistas, esas que le da más importancia al cumplimiento de la ley humana y las obras, porque si no, según pierdes la salvación, ignorando lo que dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si es cierto que el amor al prójimo y las buenas obras son importantes en la vida de un cristiano, pero el Señor es quien pone el querer como el hacer en el hombre, aunque éstas no sean la que te den la salvación. Ahora bien, Dios te instruye en el orden y te irá guiando en todos los aspectos de la vida. Pero si notas que te imponen un sinfín de mandamientos excesivos y controladores de cómo vestirte, cómo orar, cuándo ayunar, qué ver en televisión, cuánto diezmar, qué tipo de música escuchar, cómo hablar en lenguas, cómo danza el Espíritu Santo, con quién relacionarte, qué objetos debes tener en casa, pues lo mejor es salir corriendo de allí. Ninguna persona debe imponer estas cosas, porque nadie puede ejercer derecho sobre la conciencia del otro. Es el Espíritu Santo el que te convence de pecado sin oprimir. Recordemos lo que dice Gálatas 1, 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el quinto y último lugar se encuentra el templo donde prevalece más lo carnal y mundano que lo espiritual. Es a donde no hacen énfasis en el arrepentimiento, la santidad ni el pecado, sino por el contrario, toleran las faltas señaladas en las santas escrituras como algo normal. Sumado que te enseñan la autoayuda y la motivación, dejando a un lado la soberanía de Dios. Además hay un show en el púlpito que es más un entretenimiento con luces, artistas, danzas, bailes fueras de control, más que la propia adoración, donde el protagonista debe ser Cristo, ya que estas acciones no reflejan el carácter de Dios. Sumado a esto, en esta herejía hay una gran falta de compromiso por cumplir con la gran comisión planteada en Mateo 28, 18-20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Es importante tener conocimiento sobre las falsas doctrinas cristianas para evitar ser engañado y confundirnos, no ser manipulado, proteger nuestra fe, no caer en pecado, profundizar en nuestro entendimiento de la verdad y crecer espiritualmente. Es importante recordar que la única fuente verdadera de conocimiento sobre el cristianismo es la Biblia. Cualquier enseñanza que contradiga la palabra de Dios debe ser rechazada como falsa doctrina. Por lo tanto, es importante estudiar la Biblia con diligencia y orar por discernimiento para poder identificar las falsas doctrinas y mantenernos firmes en la verdad.